Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguna historia que nos acerca más a la verdad. Había una vez un hombre llamado Enoc. No fue un guerrero. No fue un rey. Tampoco fue un gran constructor de ciudades ni un sabio célebre entre los hombres. Pero fue algo mucho más raro, más valioso, más trascendente. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. En una época donde los corazones de los hombres se endurecían como piedra y la tierra se llenaba de violencia, Enoc eligió una senda distinta. Mientras muchos se afanaban en levantar sus propios nombres, en esculpir glorias efímeras, Enoc buscaba algo que no se veía, algo eterno. La humanidad crecía y se multiplicaba, pero también lo hacía su maldad. Los descendientes de Adán se extendían sobre la faz de la tierra, y con ellos se esparcían las semillas de la rebelión, del orgullo, del olvido de Dios. Las generaciones pasaban y la historia del Edén comenzaba a parecer un mito lejano, una fábula susurrada entre abuelos de ojos cansados. Pero no para Enoc. Él escuchaba los ecos de ese paraíso perdido. En lo profundo de su alma, aún resonaban los pasos del Creador caminando en el frescor del huerto. Y ese recuerdo encendía una llama, una nostalgia santa, un anhelo ardiente por volver a caminar junto a él. A los 65 años, nació su hijo Matusalén. Y algo cambió en él. A través de los ojos de su hijo recién nacido, Enoc vio la fragilidad de la vida, la urgencia de la eternidad. El nacimiento de Matusalén no solo le otorgó el título de padre, le otorgó una misión, una nueva perspectiva. Fue entonces cuando comenzó verdaderamente a caminar con Dios. Día tras día. Año tras año. No fue una caminata fácil. No se trataba solo de rezar, ni de ofrecer sacrificios. Era un caminar interior, constante, profundo. Era renunciar a sí mismo, a sus deseos, a los valores corruptos de su generación. Era elegir la obediencia cuando todo el mundo elegía la desobediencia. Era escuchar la voz del cielo cuando el estruendo del mundo lo llamaba con más fuerza. Enoc aprendió a silenciar el ruido de su alrededor para afinar su oído espiritual. Aprendió a ver con los ojos de la fe lo que los hombres no podían comprender. Mientras las generaciones de Caín edificaban ciudades, forjaban instrumentos y buscaban poder, Enoc edificaba un altar en su corazón. Un altar invisible, pero eterno. Cada mañana, cada noche, cada suspiro era una ofrenda. Cada pensamiento, una plegaria. Cada paso, un acto de fidelidad. Y Dios. Dios lo miraba. Dios se deleitaba en ese hombre. Porque en medio de un mundo que lo había olvidado, Enoc se acordaba de él. En medio de una generación que corría hacia el abismo, Enoc caminaba hacia la luz. Y entonces ocurrió lo impensable. Un día, simplemente ya no estuvo. No hubo tumba. No hubo entierro. Solo el susurro del viento y el testimonio eterno. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. El cielo se abrió y la tierra perdió a uno de los suyos. Fue como si el cielo dijera, este hombre ya no pertenece aquí. Ha aprendido a caminar conmigo, y ahora caminará para siempre a mi lado. La vida de Enoc no fue una vida común. Fue una vida escondida en Dios. Su caminar fue una profecía silenciosa, una advertencia, un llamado. Nos recuerda que aún en un mundo caído, aún en medio del pecado, aún en medio del olvido, todavía se puede caminar con Dios. Y esa caminata, si se persevera en ella, no termina en muerte. La comunión íntima de Enoc con Dios. Enoc no solo fue un hombre que vivió en tiempos antiguos, sino un ejemplo vivo de una relación profunda y constante con el Creador. Cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, está revelando mucho más que una simple descripción. Es una metáfora de una comunión íntima, continua, que trasciende lo físico y lo visible para convertirse en un vínculo espiritual auténtico y transformador. Caminar con Dios implica un estilo de vida donde cada paso, cada decisión, cada pensamiento, está alineado con la voluntad divina. No es un acto esporádico ni un ritual vacío, es la expresión de un corazón abierto, dispuesto a escuchar, obedecer y amar. Enoc representa la posibilidad de una vida en la que el hombre no está separado de Dios por el pecado ni por las distracciones del mundo, sino que se mantiene en constante diálogo y presencia divina.
En un mundo marcado por la violencia, la corrupción y el alejamiento de los valores sagrados, Enoc vivió como un testimonio viviente de esperanza y fidelidad. Su comunión con Dios era un refugio en medio del caos, un espacio sagrado donde podía encontrar consuelo, sabiduría y fortaleza para enfrentar la oscuridad que lo rodeaba. Esa relación íntima no solo lo protegía sino que lo transformaba, configurando su carácter para reflejar la luz y la justicia divinas. La Biblia también señala que Enoc proclamó a Dios a esa generación corrupta, Judas 1, 14-15, lo que revela que su caminar con Dios no fue un acto privado sino una misión pública. En medio de un mundo caído, él fue un portavoz de la justicia y la santidad, un hombre que no solo disfrutaba de la comunión con Dios sino que estaba llamado a ser un canal de advertencia y esperanza. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra relación con Dios debe trascender lo personal para impactar también en la comunidad, siendo testigos vivientes de su amor y verdad. Esta proclamación, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. Vivir en fidelidad cuando la mayoría se aparta implica enfrentar la soledad, la incomprensión e incluso el rechazo. Enoc es ejemplo de valentía espiritual, no se dejó amedrentar por la indiferencia o el desprecio, sino que mantuvo firme su compromiso. Este acto de caminar con Dios se convierte así en un camino de resistencia espiritual, de fidelidad ante la adversidad. La naturaleza exacta de esa comunión entre Enoc y Dios es un misterio que trasciende nuestro entendimiento humano. Es probable que se tratara de una experiencia diaria llena de oración, meditación en la palabra divina y una sensibilidad particular para percibir la voluntad de Dios en cada circunstancia. Su vida nos sugiere que el verdadero caminar con Dios requiere tiempo, disciplina y un corazón abierto a la transformación constante. Enoc nos enseña que la fe no es solo una creencia abstracta, sino una experiencia viva que implica una transformación interna. Caminar con Dios no significa ausencia de problemas, sino presencia constante de su gracia y dirección. En este sentido, Enoc es un modelo para todos los que buscan profundizar su espiritualidad, un llamado a dejar atrás la superficialidad y a abrazar una vida auténtica de comunión y obediencia. Además, la vida de Enoc apunta a una esperanza radical, la posibilidad de una relación con Dios que no se quiebra con la muerte ni con el juicio, sino que continúa en la eternidad. Su misteriosa desaparición, llevada por Dios, anticipa la promesa de que aquellos que caminan con Él no serán abandonados ni condenados, sino que serán llevados a la vida eterna. Esta esperanza nos ofrece consuelo y perspectiva, especialmente en tiempos donde la incertidumbre y el temor parecen dominar. En la práctica, ¿cómo podemos entonces caminar con Dios como lo hizo Enoc? El primer paso es cultivar una actitud de humildad y apertura, reconociendo nuestra dependencia de Él en cada aspecto de nuestra vida. La oración diaria, la lectura de las Escrituras y la búsqueda sincera de su voluntad son caminos para fortalecer esta comunión. Asimismo, vivir en obediencia y amor hacia el prójimo manifiesta que nuestro caminar con Dios no es egoísta, sino una experiencia que se traduce en acciones concretas de justicia y misericordia. Finalmente, la figura de Enoc nos desafía a vivir con una conciencia permanente de la presencia divina, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Su ejemplo nos recuerda que no estamos solos, que podemos tener una relación viva y transformadora con Dios, y que esta relación es la generación de Enoc y el eco de su desaparición. Enoc caminó con Dios, y desapareció. Pero su desaparición no fue silenciosa. Fue un grito invisible. Un eco eterno en una generación que no quería oír. Los días de Enoc no eran días tranquilos. La tierra, apenas salida del Edén, ya mostraba las cicatrices del pecado. Los hombres vivían largos años, pero esos años estaban llenos de violencia, corrupción, arrogancia, idolatría. La conciencia se había endurecido. La verdad era despreciada. El nombre de Dios, ignorado o blasfemado. Era un mundo en el que los gigantes morales habían caído. Un mundo donde los valientes eran admirados por su fuerza, no por su justicia. Donde la maldad no solo existía, sino que se institucionalizaba. Era la época de los hombres famosos, poderosos, pero vacíos. Una generación tan avanzada en construcción como en destrucción. Tan sabia en lo técnico como ciega en lo espiritual. Y en medio de esa generación, un hombre desaparece. No por enfermedad. No por vejez.
No por muerte. Simplemente, ya no está. Uno de los hombres más justos de su tiempo, uno que hablaba con Dios, que no construía torres ni monumentos para sí, sino que levantaba palabras para el cielo, deja de ser visto. ¿Qué pensaron los que le conocían? ¿Qué susurraron los incrédulos? ¿Dónde está Enoc? ¿Se perdió en las montañas? ¿Huyó a otro valle? ¿Fue devorado por las bestias? No hubo cuerpo. No hubo tumba. No hubo despedida. Solo una ausencia que gritaba más fuerte que todas sus palabras. La desaparición de Enoc no fue un misterio sin propósito. Fue un mensaje de advertencia y de promesa. Dios lo tomó. Lo sustrajo de un mundo que se precipitaba hacia el juicio. Lo apartó, como se guarda un tesoro antes del incendio. Fue un acto de gracia, pero también de señal. Porque donde muchos no veían más que una vida piadosa que se apagaba, el cielo estaba trazando una línea, hay un camino que escapa al juicio. Hay una senda que conduce directo al corazón de Dios. Y mientras Enoc era llevado, en la tierra nacía su bisnieto, Noé. Noé heredó más que sangre. Heredó el testimonio silencioso de un antepasado que prefirió caminar con Dios antes que correr con los hombres. Heredó una historia de obediencia radical, de fe contracultural. Y aunque vivió en días aún más oscuros, eligió el mismo camino. Enoc fue arrebatado. Noé fue preservado. Uno fue llevado antes del diluvio. El otro atravesó las aguas del juicio. Dos hombres, dos destinos, una misma fidelidad. Ambos fueron señales vivientes de lo que Dios hace con los que le creen, los guarda, los eleva, los transforma en portadores de un propósito eterno. Y mientras la generación de Enoc desaparecía en la niebla del juicio inminente, su nombre no fue olvidado. Porque cuando Dios se lleva a uno de los suyos, no es para silenciarlo, es para amplificar su voz desde lo eterno. Hasta hoy, su desaparición sigue hablando. Nos recuerda que hay otro mundo, más real que el que vemos. Que hay un camino de escape para los que aman la justicia. Que la muerte no es la única puerta. Que Dios honra a los que le honran. Y que el cielo, aún viene por los que caminan con él. Enoc, señal de esperanza en medio del juicio. La desaparición misteriosa de Enoc y su significado espiritual. La historia de Enoc culmina de una manera que ha fascinado a generaciones enteras, no fue visto más, porque Dios se lo llevó, Génesis 5:24. Esta breve frase encierra un misterio poderoso y profundo, que trasciende el tiempo y desafía nuestra comprensión natural. ¿Qué significa realmente que Dios lo haya llevado? ¿Cómo entender esta desaparición sin precedentes en un mundo donde la muerte parecía inevitable para todos? En la antigüedad, la muerte era vista como la separación definitiva del alma y el cuerpo, el fin natural del ciclo de la vida humana. Pero Enoc rompe con esa regla universal. Su desaparición indica un paso trascendental, una transición directa a la presencia divina sin experimentar el proceso doloroso de la muerte física. Este hecho lo convierte en un símbolo de la esperanza y la promesa de una existencia más allá de las limitaciones terrenales. Esta ascensión de Enoc sugiere que su vida fue tan pura, tan conectada con Dios, que el mismo Creador lo tomó para sí, preservándolo del juicio final y de la corrupción de la muerte. Es una expresión sublime de lo que significa caminar con Dios, no solo estar en comunión con Él en esta vida, sino también ser partícipe de su eternidad sin pasar por la muerte como la conocemos. Pero este acto divino no solo es una excepción biográfica, sino que tiene un profundo significado espiritual para toda la humanidad. Enoc se convierte en un símbolo de la posibilidad de trascender la condición caída del hombre, de superar las consecuencias del pecado y la muerte mediante una vida entregada, llena de fe y obediencia. Su desaparición anticipa la esperanza de una redención futura, donde la muerte no tendrá la última palabra. Además, el relato de Enoc inspira a mirar más allá de la realidad visible. En un mundo dominado por la incertidumbre, la violencia y la muerte, su historia ofrece una visión de esperanza. La certeza de que hay un propósito divino que supera el sufrimiento y que Dios tiene un plan para preservar a los suyos más allá del final terrenal. Esta narración también abre la puerta a un entendimiento más profundo del juicio venidero.
Enoc vivió en una generación que se hundía en la corrupción y la maldad, un tiempo en el que la justicia divina estaba a punto de manifestarse con fuerza. Su desaparición es una señal clara de que Dios interviene activamente en la historia humana, separando a quienes permanecen fieles y justos de la destrucción que se avecina. El hecho de que Dios se lo llevara puede interpretarse como una forma de protección divina, un acto de gracia que preservó a Enoc del castigo que vendría sobre el mundo corrupto. Esto nos muestra que la fidelidad y la comunión con Dios no solo ofrecen una transformación interna, sino también una esperanza tangible de protección y salvación. Enoc también representa el papel del intercesor, aquel que, a través de su vida justa, puede influir en la historia y en el destino de los pueblos. Según algunas tradiciones, su función no termina con su desaparición física, sino que continúa en una dimensión espiritual, intercediendo por la humanidad ante Dios, testificando en favor de la justicia y clamando por la misericordia en medio de la inminente destrucción. Es interesante observar que la figura de Enoc ha sido vista a lo largo de la historia como un puente entre lo humano y lo divino, una figura que encarna la esperanza de reconciliación entre el cielo y la tierra. Su vida y desaparición inspiran la búsqueda de una espiritualidad auténtica, donde la unión con Dios sea el eje central, y donde la muerte sea solo un paso hacia una vida plena y eterna. En la Biblia, Enoc aparece también en el libro de Hebreos como un ejemplo de fe. El vidente del juicio y la gloria. Aunque el libro de Génesis guarda silencio sobre las palabras de Enoc, otras tradiciones preservaron ecos de su voz. En antiguos escritos atribuidos a él, como el llamado libro de Enoc, se revela una figura distinta, más profética, más penetrante. Un hombre no solo de comunión, sino de visión. Un testigo del cielo y del destino de los hombres. Allí, Enoc no es solo el que camina con Dios, es el que contempla su trono. El que es llevado por los ángeles a través de los cielos. El que ve los secretos del firmamento, las moradas de los justos, los abismos donde caen los rebeldes, y los libros donde están escritas las obras de los hombres. En esas visiones, si acaso recogen algo de la verdad divina que envolvía su vida, Enoc aparece como un heraldo del juicio. Un profeta antes del diluvio, que clama a una generación corrupta y violenta. Que anuncia la condena de los ángeles caídos y de los gigantes que llenaron la tierra de sangre. Que anticipa un día en que Dios juzgará a todos, y los impíos no podrán escapar de su presencia. Su voz se eleva como una advertencia ardiente en una era de tinieblas, y su mensaje resuena más allá de su tiempo: Dios no olvida. Él ve. Él pesa. Él juzga. Pero también, Él salva. El apóstol Judas, en el Nuevo Testamento, recoge una de esas antiguas palabras y la confirma como testimonio verdadero. De estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Enoc, que caminó con Dios, también habló por él. Su vida fue comunión, pero su boca fue trompeta. Y en un mundo sordo al cielo, él gritó lo que muchos temen escuchar. Que hay un día en que todo será revelado. Que hay un trono ante el cual cada alma será llamada. Que Dios no es indiferente. Que la eternidad observa. Y, sin embargo, en medio de esas visiones de juicio, también hay vislumbres de gloria. Enoc ve una nueva luz. Un mundo restaurado. Un lugar donde los justos habitan en paz. Donde la corrupción es purificada y la tierra se renueva. Donde el santo se manifiesta y los elegidos se alegran ante su rostro. Porque la revelación no es solo amenaza, también es promesa. Y Enoc, entre los primeros hombres, fue el primero en ver más allá. En levantar los ojos por encima del horizonte de la historia y contemplar lo que aún estaba lejos. No solo caminó con Dios, vio hacia dónde iba ese camino. Y quizás por eso fue tomado. Porque ya no pertenecía a su tiempo. Porque su alma se había afinado al lenguaje del cielo, y su carne ya no podía contener el peso de lo eterno. El Dios que lo llevó también le mostró lo porvenir. Así, Enoc se convirtió en figura del profeta perfecto, del intercesor silencioso, del que anuncia juicio y esperanza, del que contempla y calla, del que desaparece, pero no muere. Su vida, su visión y su ascenso se unen en un solo mensaje. Hay otro mundo. Hay otra justicia.
Hay otro final. Y aquellos que caminan con Dios verán la esperanza eterna y la herencia de Enoc. La historia de Enoc no termina con su misteriosa desaparición, sino que continúa como un faro de esperanza para todas las generaciones. En medio de la oscuridad que envolvía a su época, Enoc fue una voz que apuntó hacia un futuro donde la justicia y la misericordia de Dios se manifestarían plenamente. Su ascenso al cielo sin experimentar la muerte no es solo un evento asombroso, es un símbolo poderoso de la promesa divina para aquellos que buscan vivir en comunión con el Creador. Para los creyentes de hoy, Enoc representa la esperanza de una vida transformada y la certeza de que la muerte no es el final. Su caminar con Dios es un ejemplo vivo de lo que significa vivir con fe genuina, de cultivar una relación íntima que trasciende el tiempo y las circunstancias. En un mundo marcado por el sufrimiento, la incertidumbre y la duda, la figura de Enoc invita a mirar más allá del presente y a aferrarse a la promesa de redención y vida eterna. La tradición cristiana ha interpretado su figura como un precursor de la venida gloriosa de Cristo, quien también venció la muerte y abrió las puertas del cielo para la humanidad. Enoc, tomado al cielo, es un anticipo de la resurrección y la glorificación que esperan a todos los que caminan en obediencia y amor. Su vida es un recordatorio de que Dios no solo juzga, sino que también restaura, transforma y lleva consigo a aquellos que le son fieles. Además, Enoc nos enseña la importancia de la fidelidad en tiempos de caos. Él vivió en una generación corrupta, justo antes del diluvio, cuando la maldad y la violencia parecían dominar la tierra. Sin embargo, él permaneció firme, sin contaminarse con el espíritu de su época, caminando en justicia y revelando un testimonio de esperanza y advertencia. Así, su ejemplo sigue siendo relevante, en medio de la confusión y el mal, la fe verdadera es una luz que no se apaga, una fuerza que desafía la oscuridad. Este legado es un llamado para cada creyente a vivir con propósito y santidad, a cultivar esa comunión diaria con Dios que transforma la existencia. Porque la vida de Enoc no fue un accidente ni un milagro aislado, sino una invitación a descubrir que es posible caminar con Dios y ser transformados por Él hasta el punto de ser llevados a su presencia. Y aunque la historia humana continúa llena de pruebas y desafíos, el final que Enoc anticipó sigue firme, un tiempo en que Dios hará nueva todas las cosas, cuando el mal sea derrotado, y la justicia florezca eternamente. En este sentido, la herencia de Enoc es un regalo para el alma humana, la certeza de que hay un destino más allá de la muerte, una comunión eterna con el Creador y una esperanza que no defrauda. Así, al contemplar su vida, no solo vemos un hombre del pasado, sino un espejo donde se refleja el futuro prometido para todos aquellos que eligen caminar con Dios, con fe, esperanza y amor. Enoc, un llamado a la fidelidad en tiempos finales. La vida de Enoc es más que un relato antiguo, es una llamada vigente para cada generación, especialmente para nosotros que vivimos en tiempos inciertos y complejos. Así como Enoc caminó con Dios en medio de una generación corrupta y violenta, hoy somos llamados a ser luz y sal en un mundo que frecuentemente se desvía hacia la oscuridad. El mensaje de Enoc es una invitación a la vigilancia espiritual, a no conformarnos con la mediocridad ni a ceder ante las presiones de la cultura. En una era donde la información abunda pero la verdad se diluye, el testimonio de Enoc nos desafía a buscar una relación sincera y profunda con Dios, que no dependa de modas ni de falsas seguridades. Es una invitación a recuperar la esencia de la fe auténtica, aquella que transforma el corazón y da sentido pleno a nuestra existencia. Además, Enoc nos recuerda que la fidelidad puede tener un costo. Su tiempo fue un preludio del juicio divino que vino con el diluvio, y aunque él fue apartado de ese destino, su ejemplo nos advierte que la indiferencia espiritual tiene consecuencias graves. Por eso, su historia nos insta a la conversión continua, a un arrepentimiento real que transforme nuestro corazón y nuestra conducta. Vivir en fidelidad hoy implica, a menudo, ir contra la corriente, enfrentar el rechazo de quienes no comprenden nuestra esperanza y mantener firme la convicción de que Dios es soberano incluso cuando todo parece desmoronarse. Pero no es solo una advertencia, también es un mensaje de esperanza. Enoc vivió con la certeza de que Dios premia la fidelidad y que su justicia finalmente prevalecerá. Esa esperanza no es pasiva, impulsa a vivir con valentía, integridad y amor, aun cuando el entorno parece hostil o indiferente. Enoc no solo caminó con Dios en secreto,
Su comunión reflejaba una luz visible, un testimonio que desafió el mal y proclamó la posibilidad de una vida nueva y transformada. La figura de Enoc nos habla también de una intimidad con Dios que trasciende el tiempo. Caminar con Dios no era para él un acto puntual, sino una forma constante de vida. Este caminar cotidiano, hecho de decisiones pequeñas y grandes, de obediencia y confianza, es un modelo para nosotros. En medio de las exigencias de la vida moderna, esta invitación a la comunión profunda es un refugio y una fuerza renovadora. Enoc nos enseña que no se trata de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con la certeza de que no estamos solos. Además, la desaparición de Enoc, su ser llevado por Dios sin experimentar la muerte, es un misterio que nos recuerda que Dios tiene un plan más allá de nuestra comprensión. Este acto simbólico señala la promesa de vida eterna para aquellos que permanecen fieles y anticipa la esperanza cristiana de resurrección y encuentro definitivo con nuestro Creador. Enoc, entonces, se convierte en una figura puente entre el mundo terrenal y el celestial, un precursor de la vida que trasciende la muerte. Su legado también conecta con la historia de Noé, su descendiente directo, quien heredó esa fidelidad y la transmitió en tiempos aún más difíciles. Noé es llamado el predicador de justicia, en medio de un mundo corrupto, al igual que Enoc. Juntos, representan la continuidad de una línea de fe y obediencia en un mundo que se hundía en la corrupción. Este vínculo nos recuerda que la fidelidad no es un acto aislado, sino parte de una historia divina que se despliega a lo largo de generaciones. Enoc, entonces, es un ejemplo de esperanza activa, un modelo para quienes desean mantenerse firmes en la fe, incluso cuando la sociedad parece alejarse de Dios. Su vida nos invita a no solo esperar un futuro mejor, sino a trabajar desde ahora para vivir según la voluntad divina, reflejando en nuestras acciones la justicia, la misericordia y la comunión con Dios. Finalmente, el legado de Enoc conecta con la esperanza escatológica que sostiene la fe cristiana, la promesa de que Cristo volverá para establecer un reino eterno de justicia y paz. Como Enoc, estamos llamados a estar preparados, a caminar en comunión con Dios y a mantener viva la llama de la fe, para que, cuando Él venga, nos encuentre firmes y listos. Esta esperanza no es solo un sueño lejano, sino una fuerza presente que nos impulsa a vivir con propósito, significado y entrega. Así, la historia de Enoc no solo es un relato de antaño, sino un espejo para nuestra propia vida espiritual y un faro que ilumina el camino hacia el encuentro final con nuestro Creador. Su vida nos desafía a cultivar la intimidad con Dios, a mantenernos fieles en medio de las pruebas y a sostener la esperanza que transforma y da sentido a cada día. El legado eterno de Enoc en la fe y la esperanza. El nombre de Enoc resuena a través de los siglos como un testimonio inquebrantable de fe y comunión con Dios. Su vida y su misteriosa ascensión no solo han inspirado a generaciones pasadas, sino que continúan siendo un faro de esperanza para el presente y el futuro. Enoc representa el ideal de una vida entregada plenamente a Dios, un modelo que desafía la mediocridad espiritual y llama a una relación profunda y auténtica con el Creador. Más allá de su contexto histórico, Enoc es un símbolo profético que anticipa la obra redentora de Jesucristo. Su traslado al cielo sin experimentar la muerte física es una sombra anticipada de la victoria final sobre la muerte y el pecado que se revela en la resurrección de Cristo. Enoc nos recuerda que la comunión con Dios tiene el poder de transformar nuestra existencia y de abrirnos las puertas a la eternidad. El impacto de Enoc también se extiende a la literatura y la espiritualidad judía y cristiana. Textos como el libro de Enoc, aunque no incluidos en el canon bíblico oficial, reflejan la profunda influencia que su figura ha tenido en la comprensión de la justicia divina, el juicio final y la esperanza mesiánica. Enoc es presentado como un intermediario entre Dios y la humanidad, un profeta que denuncia la corrupción y anuncia la llegada del reino de Dios. En la tradición cristiana, Enoc es mencionado en la carta a los Hebreos y en la epístola de Judas como ejemplo de fe y testigo del juicio venidero. Su vida nos exhorta a vivir con la mirada puesta en lo eterno, a no conformarnos con lo pasajero, sino a cultivar una fe que trascienda las circunstancias temporales y se funda en la esperanza segura de la salvación. Además, Enoc es una llamada a la acción para los creyentes de hoy. Su ejemplo nos invita a ser vigilantes, a mantenernos firmes en la fe y a ser portadores de luz en medio de un mundo que a menudo se encuentra en tinieblas.
Nos desafía a no perder de vista la realidad espiritual y a cultivar una vida de oración, santidad y compromiso con la justicia divina. El legado de Enoc es, en última instancia, un recordatorio de que Dios no abandona a su creación, aunque ésta se desvíe y caiga en la corrupción. Siempre hay un llamado a la conversión, un camino de regreso a la comunión y la vida verdadera. Enoc es la prueba viviente de que es posible caminar con Dios, resistir la tentación del mundo y ser partícipes de su plan redentor. Este legado nos invita a cada uno a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos caminando con Dios con la misma devoción y entrega que Enoc? ¿Estamos siendo luz en medio de la oscuridad? ¿Vivimos con la esperanza firme de la promesa eterna que Dios nos ofrece? Así, la historia de Enoc no es solo una narración del pasado, sino una inspiración viva que nos impulsa a buscar una relación profunda con Dios, a perseverar en la fe y a mantener viva la esperanza en medio de las pruebas y dificultades. Su vida es un testimonio de que, aunque el mundo cambie y enfrente juicios, la fidelidad a Dios siempre es recompensada con la vida eterna y la paz inquebrantable. Para concluir con este video de cómo fue el llamado de Enoc a caminar con Dios en cada instante, a vivir con una fe que no se conforma con lo superficial, sino que busca la intimidad verdadera con el Creador. Enoc no fue un hombre común, fue un alma que trascendió las sombras del tiempo, un testimonio vivo de que la cercanía con Dios transforma por completo la existencia. Su caminar diario con el Altísimo nos invita a detenernos y reflexionar, ¿cómo es nuestro propio caminar? ¿Vivimos con la convicción de que cada paso, por pequeño que parezca, puede ser un acto de fe y obediencia? La misteriosa desaparición de Enoc, llevada por Dios sin experimentar la muerte, es un símbolo poderoso de la esperanza que tenemos todos los que anhelamos la eternidad. Es la promesa de que la vida que se entrega a Dios no termina en la oscuridad, sino que se abre a la luz eterna. En un mundo donde a menudo reina la confusión y la incertidumbre, la figura de Enoc brilla como un faro que guía hacia la esperanza. Su vida es un recordatorio de que la fidelidad y la entrega total no pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. Que su ejemplo nos inspire a ser perseverantes, vigilantes y a mantener viva la llama de la esperanza, a pesar de las tormentas que enfrentamos. Así, al concluir este viaje por la historia y el misterio de Enoc, nos queda la invitación más importante, vivir con el corazón dispuesto a caminar cada día en comunión con Dios. A permitir que su presencia transforme nuestro ser y a confiar en que, como Él, podemos ser partícipes de su gloria y promesa eterna. Que este relato milenario despierte en nosotros el deseo profundo de una vida santa, de un caminar constante y sincero con el Señor y de una esperanza que nunca se apaga. Porque, como Enoc, estamos llamados a ser testigos vivos de que Dios está siempre cerca y que la eternidad nos espera. Enoc no solo caminó con Dios, nos mostró que vivir en su presencia es posible, que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna. Que su historia nos inspire a buscar esa misma comunión cada día.